Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora prosiguiendo con los temas de comunicación integral, vamos a ver lo que sería el cuento, ¿no? Propiamente hemos visto el diálogo en los cuentos. Más o menos vamos a especificar más adelante por qué nos estamos refiriendo exactamente al diálogo, identificar el diálogo en un cuento, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, ¿sí? Dice, ¿qué es el cuento? El cuento nos dice que es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o imaginarios. Exacto, chicos. Un cuento puede estar basado en algo real, en personajes reales, como también en personajes imaginarios. ¿Por qué imaginarios como un ejemplo? Por ejemplo, vamos a encontrar animales que tienen sentimientos propiamente humanos, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, un burrito que es muy responsable o un león que es solidario, cosas que sabemos muy bien que esas ciertas actitudes, ciertos sentimientos, ciertas características solamente lo tienen los seres humanos. Nos dice cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes. Sí, en un cuento no vamos a encontrar muchos personajes, los personajes son bastante reducidos, son pocos, porque realmente el cuento es algo breve. Si vamos a poner demasiados personajes, entonces nuestra narración sería un poquito extensa. Al hacer pocos personajes, se convierte en una narración bastante breve. Con un argumento relativamente sencillo, sí. Prácticamente el cuento está dirigido hacia un grupo, está dirigido hacia un público infantil, un poquito no tan adulto ni tan complicado, porque si podría ser para un grupo de adultos o personas mayores, tendría que ser un poquito más extenso, ¿no? Extenso. Y estamos hablando de una narración breve y por tanto es fácil de entender. Sí, los cuentos realmente, mayormente los autores cuando hacen un cuento lo que tratan es buscar un léxico, tratan de buscar palabras que estén adecuadas para un público infantil, entonces buscan las palabras un poquito más comprensibles. El cuento y sus partes. Todo cuento tiene sus partes. Como sabemos, todo texto narrativo tiene sus partes y el cuento también los tiene. Acá nos dice la figurita, tú puedes crear lindos cuentos, solo utiliza tu imaginación. Recuerda que para crear cuentos debes conocer sus partes. Tenemos tres partes, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Sí? El inicio son tres partes. Volvemos a repetir. Aquí tenemos inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es cómo empieza una lectura. Casi siempre al inicio nos dan a entender, nos empiezan a describir los personajes, nos empiezan a describir el lugar donde va a desarrollarse este cuento, nos hablan del tiempo donde se va a desarrollar este cuento y siempre o en la mayoría de veces utilizan la siguiente frase, ¿no? Había una vez, ¿no? Había una vez una niña que usaba una caperuza roja, ¿no? Siempre se la había una vez, aunque también existen una serie de palabras con que podríamos comenzar un inicio. Siguiente parte que tiene un cuento es el nudo. El nudo se identifica porque el nudo es el problema, ¿no? El nudo justo es la parte crítica de este texto narrativo. Por ejemplo, yo tengo en el cuento de Caperucita Roja, yo tengo el hecho de que Caperucita se encuentra con el lobo, ¿no? La niña iba a llevar sus pastelitos a su abuelita y de repente se encontró con un lobo. Entonces ahí cuando empieza a ocurrir el problema, cuando empieza a ver el hecho de decir qué va a pasar, hablamos del nudo, ¿no? Y la palabra que mayormente se utiliza es el luego, ¿no? Y el desenlace es el finalmente, dice, ¿no? La palabra finalmente. El desenlace es la solución del problema. Entonces el cuento tiene tres partes. El inicio, que es la descripción del lugar, del tiempo y de algunos personajes. Y el nudo es el problema, ¿no? El problema que va a ser solucionado en el desenlace. Volvemos a ratificar acá la estructura del cuento, nos dice introducción o exposición o inicio, presentan los personajes y la situación general. El nudo o desarrollo presenta los sucesos como se van desarrollando hasta que llega al clímax, nos dice y punto culminante. ¿Qué es el clímax? Es el problema, ¿no?
El clímax es el problema, la parte donde el lector queda un poco intrigado al saber qué va a pasar, ¿verdad? Si nos ponemos un poquito como ejemplo, es cuando Caperucita se encuentra con el lobo y no sabe qué hacer, empieza a asustarse demasiado cuando ve que el lobo está vestido de la abuelita, ¿no? Entonces como que llega ahí un suceso que nos llega a impresionar y a tenernos un poquito tensos en el momento, ¿no? Y el desenlace nos presenta la solución a los conflictos de la acción. Justo llega un campesino, llega alguien a ayudar y ayuda a Caperucita y se salva y colorín colorado este cuento se acaba, ¿no? Entonces el desenlace, entonces tenemos tres partes, tenemos el inicio, la presentación de los personajes, presentación del lugar, el tiempo, el nudo desarrollo, es el clímax, es el punto culminante, es el problema en sí y el desenlace presenta la solución a los conflictos de la acción. Vamos con un ejemplito acá, tenemos un pequeño cuentito, dice acá, vamos a ver, siempre hay que ver las imágenes, ¿no? Cuando un texto está acompañado de imágenes, es bueno que le tomemos un poquito de atención y empecemos a ver para poder deducir un poquito de qué trata nuestro cuentito. Aquí tenemos un leopardo que está mirando unas maripositas, ¿no? ¿De qué tratará? Vamos a ver. Había una vez tres lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba, y entonces no era un tigre, era un gato, ¿ves? Entonces yo a veces la imagen veo, yo deduzco, empiezo a tener hipótesis de lo que voy a leer. De pronto, ay, mira, vemos el problema, ¿verdad? Entonces, esta primera parte, ¿qué ha sido, chicos? ¿Qué ha sido? Ha sido el inicio. Miren, acá nos acaban de decir, había una vez tres lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. Entonces, eso sería el inicio. Muy bien. De pronto la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeros trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerita a la merced del gato que desesperada le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daban, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Entonces, mira, acá ocurrió un problema. Acá hemos llegado al clímax de nuestro cuento. ¿Cómo se llamaría toda esta parte? ¿Cómo se llamaría, chicos? Se llama nudo. En la estructura de un cuento, donde ocurre el problema, donde ocurre el clímax, ¿cómo se llama? Se llama nudo. Siguiendo, después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído reuniéndose con muchas compañeritas que a verla se pusieron muy felices y contentas, decidiéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Entonces, miren, aquí ¿qué se hizo? ¿Qué? Se ha logrado solucionar el problema. Y cuando el problema se soluciona, ¿qué parte de la estructura de un cuento es? Se llama desenlace. Muy bien, entonces aquí en este pequeño cuentito se dan cuenta que el cuento era un texto breve, sí, es un texto breve, donde existen personajes reales o irreales, y hay personajes reales, ¿sí? Pues nosotros alguna vez hemos visto una mariposa hablando, pidiendo auxilio, ¿verdad que no? Escucho una mariposa decir no me hagas daño, no, entonces a veces es un poquito irreal, lo que sí podemos decir que es real es que existen los gatos y existen las mariposas. Entonces, es un texto breve donde encontramos pocos personajes, ¿sí? Poquitos personajes, y en la cual vamos a encontrar una estructura que es el inicio. ¿Recuerdan, chicos? Lo estaban describiendo. Tenemos el nudo donde ocurre el problema y el desenlace donde se da la solución del problema. Muy bien, chicos. Bueno, hemos tratado de explicar un poquito lo que sería un cuento y la estructura del cuento. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias, chicos.